Perú, un país con 1.285.000 kilómetros cuadrados de extensión, con 33 millones de habitantes. Es el tercer país más grande de Sudamérica. Vive años de convulsión. Varios presidentes han pasado en estos 6. Varios de ellos están presos con órdenes de prisión, otros. Siguen los problemas porque Dina Boluarte, la presidenta que asumió luego de la caída de Pedro Castillo, se debate entre una renuncia o en su defecto un anticipo de elecciones que hasta el momento no se ha decidido. Hoy vamos a analizar este tema con el doctor José Ugaz, un ex procurador ad hoc del Perú, una persona de primera línea. Fue presidente de Transparencia Internacional y actualmente también es parte del Comité Pro Ética en el Perú, grupo civil que lucha en contra de la corrupción. Este es el diálogo con el doctor José Ugaz. Lamentablemente el Perú desde hace varios años, en la última década diríamos, ha venido pues envuelto en una crisis muy grave. Varios presidentes están en la cárcel, huidos, con órdenes de prisión, y sigue el problema porque el último, Pedro Castillo, está en la cárcel por un golpe de Estado, pero también el Congreso aprobó hace pocos días una denuncia por temas estrictamente de corrupción. ¿Cuál va a ser el fin de este gobierno que ahora está presidido por la señora Dina Boluarte, que era vicepresidenta del señor Pedro Castillo? ¿Cuál va a ser el fin de esto? La pregunta tiene que ver primero con una constatación fáctica. Este gobierno no es el gobierno de Pedro Castillo. La presidenta Boluarte ha zanjado totalmente y establecido una distancia con el gobierno de Castillo, al punto que, habiendo llegado ella como vicepresidenta de Castillo, hoy día es acusada de traidora por los miembros del gobierno de Castillo y del Partido Perú Libre, que es el que lo llevó al poder. Entonces, creo que hay que hacer ahí una diferencia notable. ¿Qué se espera de Castillo y qué se espera de Boluarte? Yo creo que en el caso de Castillo, su situación judicial está echada. Este hombre intentó un golpe de Estado en televisión nacional. No cabe duda alguna de que ahí incurrió en un delito por el cual está siendo procesado y que eso va a terminar en una condena. Pero a ello se le va a sumar, como usted bien señala, un conjunto de otros fallos vinculados a casos de corrupción. Castillo desde un inicio, rápidamente, prácticamente, incluso desde antes que se sentara en el poder, ya electo pero no ejerciendo, empezó una serie de reuniones en una casa que se convirtió en una suerte de oficina paralela, donde empezó a hacer una serie de negociados que han terminado hoy día en investigaciones por corrupción, probadas en la gran mayoría de los casos porque sus propios colaboradores más cercanos se han acercado a la justicia y han negociado y han confesado que efectivamente Castillo estaba recibiendo dinero y dando instrucciones para el saqueo del Estado. ¿Cómo se puede entender que a nivel internacional hayan presidentes que digan que acá hay una persecución política en contra de Pedro Castillo, que prácticamente, pues, en el caso de Gustavo Petro, de Manuel López Obrador, por supuesto de Evo Morales, acusen el hecho de que hayan dejado afuera a Pedro Castillo, afuera del poder? ¿Cómo se puede entender algo así con semejantes argumentos resumidos por usted claramente? No, bueno, ese es un tema claramente ideológico, ¿no es cierto? Y el doble estándar, que cuando uno no tiene una posición íntegra, sea de izquierda o sea de derecha, utiliza argumentos para abonar en favor de sus propios intereses. Es evidente que Petro y que López Obrador y que Fernández, que Evo Morales y quienes están vinculados, digamos, a ese sector, hay que recordar que tenemos una región polarizada en este momento, y Brasil creo que es el mejor ejemplo de eso. Ellos tienen un doble estándar, simplemente mienten cuando se trata de defender a alguien ideológicamente cercano a su posición, aunque incluso hoy día se debate si Castillo es un hombre de izquierda o simplemente fue un populista con un plan de corrupción. Pero sin embargo, esos mismos presidentes hacen silencio respecto de autocracias corruptas como la de Venezuela, la de Nicaragua, los problemas que históricamente han ocurrido en Cuba, y otros países que se han alineado por ese sector. Recién a raíz de la grosera actitud de Ortega en Nicaragua
es que algunos de esos presidentes con mayor o menor silencio han ido tomando distancia. El caso de Boric es clarísimo. Chile creo que tiene, digamos, del lado ideológico de izquierda, probablemente la izquierda más responsable, pero ya Petro y López Obrador, ante la evidencia de la violación a un derecho fundamental como es cancelarle la nacionalidad a personalidades fuera de toda sospecha. A sacerdotes, literatos, ex candidatos presidenciales, empresarios, etcétera, ya han dicho, bueno, no han condenado a Ortega, como sí ha hecho Boric, pero han decidido darle la nacionalidad o apoyar a todas estas más de un centenar de personas que han quedado sin nacionalidad por la alucinada y absurda decisión de Ortega y su régimen. Vladimir Cerrón siempre pensó en una constituyente, obviamente verbalizó varias veces Pedro Castillo. Es que ese es el sistema del socialismo del siglo XXI, una constituyente para tener, según el tiempo, la mayor cantidad de diputados y hacer lo que quieran y quedarse para siempre. Por eso es que todos estos miembros del club abogan, ¿no?, por Pedro Castillo. Pero si se dieran elecciones anticipadas, ¿usted cree que volvería a ganar la izquierda en el Perú y habría el peligro de que busquen precisamente esa constituyente con esos fines? Vladimir Cerrón es un hombre que está condenado por corrupción, no hay que olvidar eso en primer lugar, por lo tanto es posible y razonable pensar que si hubiera tenido éxito en sus propósitos, este plan de robo al Estado peruano hubiera continuado. Yo creo que lo que podría ocurrir en las próximas elecciones va a depender de varios factores. Primero, si es que esta situación de polarización que estamos viviendo, y todavía con algún sector como el de Puno, en la frontera con Bolivia, una región que está todavía convulsionada y bastante radicalizada, no se llega a un nivel de entendimiento. En segundo lugar, creo que hay consenso entre los analistas y especialistas electorales que si no se realizan algunos cambios en el sistema y las reglas electorales, es posible que volvamos a tener una elección con 18, 20, 22 candidatos, y si eso ocurre, el desastre está garantizado, porque eso implica atomización, falta de liderazgo, no hay planes nacionales y finalmente podemos tener un resultado de una segunda vuelta con dos candidatos tan indeseables como fueron Castillo y Keiko Fujimori en su momento. Es decir, lo peor que había en la lista de candidatos termina pasando a la segunda vuelta porque los otros se neutralizan, son todos muy populistas, inexpertos, etc. Tercero, tiene que ver con la posibilidad de que surja o no un nuevo liderazgo. Están apareciendo algunos nuevos rostros, gente que es más fresca en términos de que no ha estado antes en la política y vienen avalados con alguna trayectoria importante. Tiene que haber espacio para que esos liderazgos fructifiquen y no volvamos nuevamente a más de lo mismo, que son personas que no tienen partidos. En el Perú prácticamente no existen los partidos políticos, lo que existen son aventuras electorales, gente que se junta para las elecciones y después a las 2 semanas... El APRA, Acción Nacional, ya no existen esos partidos. El APRA desapareció, hoy día está nuevamente intentando su registro, parece que cabe la posibilidad que se vuelva a registrar y habrá que ver, pero está dividida, habrá que ver si puede juntar fuerzas. El Partido Popular Cristiano y Acción Popular, que eran los dos partidos de derecha, centro-derecha, hoy día lo que ha ocurrido con Acción Popular es penoso, ¿no es cierto? Es un partido que ha terminado en un populismo, pactando con la corrupción de Castillo, y el PPC, el Partido Popular Cristiano, está prácticamente desaparecido también. Y lo que han quedado son estos grupos que se llaman partidos, que o tienen intereses económicos, ilegales en muchos casos, universidades fraudulentas, vinculaciones con crimen organizado, etcétera, o aventuras políticas como la de Castillo que terminan en lo que hemos visto. La característica de Fernando Aguayo América es analizar la situación de los países con los protagonistas, o en su defecto, con quienes más conocen de la situación política, constitucional, económica de esas naciones. Estamos en Lima, Perú. Vamos a hacer un corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas, como en Guayas Integra, donde nuestras niñas, niños y adolescentes con discapacidad son atendidos con dignidad, amor y respeto, accediendo gratis a terapia ocupacional, equinoterapia, terapia de lenguaje, psicopedagogía,
arte terapia y nutrición. Todo lo que se hace desde el corazón, se hace bien. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Continuamos este diálogo con el doctor José Ugaz. Estamos hablando sobre los temas del momento, los que vive el Perú, en lo político, pero también lo haremos en el ámbito económico. Continuamos este diálogo sobre la situación del Perú, que es caótica, indudablemente en el plano político. Luego le quiero hacer unas preguntas sobre la realidad económica, pero hablando de los escenarios, finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Hay anticipo de elecciones o va la señora Dina Boluarte a terminar el periodo para el que fue elegido Pedro Castillo? Bueno, en medio de este caos que usted refiere, hay básicamente dos opciones. O el Congreso, que es el único que tiene esa llave, decide convocar a elecciones anticipadas, o renuncia a la presidenta Boluarte y con su renuncia fuerza la posibilidad de que se produzcan esas elecciones anticipadas, porque tendría que pasar la sucesión en el poder al presidente del Congreso y ahí la Constitución señala que inmediatamente tiene que convocar elecciones. Para la primera opción, que es la del Congreso, lamentablemente los intereses partidarios e individuales de los congresistas están conspirando contra el deseo de la mayoría. Más de un 75% quiere elecciones adelantadas en este país y creo que la realidad los respalda, y sin embargo los congresistas están optando por asegurar su sueldo, terminar de pagar sus deudas, mantener el estatus que tienen. Hemos visto un Congreso que además es indolente y absurdamente contrario a los intereses nacionales, cuando el país está desangrando con más de 66 muertos al día de hoy. Sin embargo, aumentan el precio del buffet para la comida, hacen procesos para comprar sobrevaluadamente bienes para el Congreso, etc. Hay ahí un problema de un divorcio entre la realidad peruana y este grupo de personajes que se han centrado en el poder legislativo y que no quieren atender las necesidades del país. Todavía queda un pequeño margen para que pueda plantearse una nueva votación y tengamos elecciones adelantadas en 2024, porque ya para el 2023 esa posibilidad no existe. Vamos a ver si, como suele ocurrir en este país, normalmente los congresistas tienen que verse contra la espada y la pared para recién tomar una decisión favorable al país. Si eso no ocurre, la presidenta, una vez más, a pesar de que ha dicho en reiteradas oportunidades que no va a renunciar, tendrá que ver si la renuncia es la posibilidad de que eso se produzca. Y si no, a ver si aguantamos hasta el 2026 con un país convulsionado. José William Zapata es el presidente del Congreso. ¿Cuál ha sido su desempeño? Porque indudablemente es un gran protagonista de la política peruana en la actualidad, por todo lo que tiene que hacer el Congreso. Pero ¿cuál es su acción? ¿Cómo la califica? Bueno, William Zapata, no hay que olvidar, es un militar, no es un político. Es un militar que se ha reciclado y ha terminado como presidente del Congreso. Si la sucesión presidencial por renuncia de la presidenta le tocara a él, yo creo que ahí tendríamos un nuevo problema, porque es evidente que la mayoría no lo va a aceptar. Más aún ahora, cuando las Fuerzas Armadas están en el primer frente de conflicto a raíz de las muertes que se han producido en Ayacucho y en Juliaca. Entonces tendría que haber ahí una recomposición política, como ocurrió con el caso de Sagasti, para que alguien distinto asuma la presidencia del Congreso y por lo tanto acceda transitoriamente a la presidencia de la República. Y lamentablemente el general Zapata, hoy presidente del Congreso, se ha visto contaminado con estos últimos hechos del Congreso, en el que se han intentado hacer compras sobrevaluadas, ha habido estos gastos absurdos. Ahora se habla de millones gastados en pasajes para viajes a
distintos países que aparentemente no tenían ninguna justificación, menos en una crisis como esta. Personas cercanas a su entorno. Congresistas, algunos vinculados a su partido y asesores de congresistas, pero esto en realidad afecta a todos los representantes del Congreso. El Congreso tiene 6% de aprobación en este país. O sea, es un cuerpo muy desprestigiado y ha hecho todo lo necesario para ganarse ese desprestigio. Es penoso el que, por ejemplo, usted una explicación absolutamente seria y sentida dice es que muchos están ahí por el sueldo. El que alguien vaya al legislativo por el sueldo, ya pues estamos en la debacle, porque no ocurre solamente acá. En otros países, en el Ecuador también, debo decirle, hay personas que nunca abren la boca o que no están preparados para nada, pero siguen sentados allí en esas curules. Bueno, es peor. No solamente van por el sueldo, van por la oportunidad de negocios corruptos que creen que pueden conseguir desde una posición de poder, y eso se ha venido como una constante en la historia de los congresistas de las últimas representaciones que hemos tenido en el Parlamento del país. Permanentemente tenemos a congresistas canjeando sus votos porque se hagan obras con empresas vinculadas a ellos, contratando como sus asesores a personas de su entorno familiar, quitándole el sueldo a sus empleados, ¿no? Les mochan una parte de su sueldo para llevárselo ellos. Acaba de haber una nueva denuncia sobre algo parecido a eso en días pasados. Y por último, fíjese al nivel de descalabro moral que ha llegado al Congreso de la República, que hemos tenido un caso de un congresista violando a una empleada en su despacho, dentro de un recinto parlamentario. Es decir, ya hemos llegado al subsuelo de la ética y la moral en los representantes ante el legislativo. Y personajes del gobierno contando dinero en el baño de un despacho oficial. Bueno, evidentemente hay ya todos estos trasiegos de dinero, pero lo peor es esta actitud de cuerpo para encubrirse. La Comisión de Ética es una vergüenza, permanentemente anda archivando los casos. En el caso del congresista violador, aguantaron todo lo que pudieron esa investigación y finalmente lo suspendieron, no por el acto de la violación, sino por haber ingerido bebidas alcohólicas en su oficina. Doctor, ¿cuántos años puede quedarse en la cárcel Pedro Castillo? Por un lado, el tema del golpe de Estado y por otro lado, los temas estos de corrupción. La pena máxima que está enfrentando en este momento es de 25 años de privación de libertad, que sería muy similar a la condena que ha recibido Fujimori, Montesinos, el ex comandante general de las Fuerzas Armadas. Usted fue procurador ad hoc para el caso de Fujimori y Montesinos. No han pasado los años y lamentablemente no ha parado la corrupción en el Perú. Yo estuve a cargo de la Procuraduría ad hoc, efectivamente, que es la defensa del Estado, no es la Fiscalía. La Fiscalía representa a la sociedad y es la titular de la acción penal. El abogado del Estado. El abogado del Estado. Y efectivamente impulsamos esas investigaciones, se han logrado condenas muy importantes. Creo que fue un proceso anticorrupción con los que me sucedieron a mí y los jueces y fiscales que hicieron un excelente trabajo. Fue un proceso anticorrupción muy vigoroso y muy importante. Si algún error cometimos fue creer que la corrupción sistémica, que es la que padecemos nosotros, ustedes y la mayoría de los países de la región, y yo diría del tercer mundo en general, pensar que la corrupción se podía resolver desde la justicia. La corrupción no se resuelve desde la justicia. Se requieren reformas estructurales, se requiere un tránsito de una cultura de la corrupción que hemos normalizado hacia una cultura de la integridad. Se necesita trabajar en acceso a la información, transparencia, simplificación administrativa, compras electrónicas. Es decir, hay un conjunto de decisiones políticas que tienen que tomarse y además hay un cambio cultural que tiene que producirse en la población para que este nivel de corrupción que estamos viviendo descienda, porque las condenas en sí mismas no resuelven el problema. Hoy día usted mete a la cárcel a uno a 25 años, pero detrás de él vienen 20 haciendo cola y no se intimidan por esa situación. Vamos a hacer un nuevo corte comercial. A nuestras espaldas tenemos el Palacio de Gobierno del Perú en Lima. Inicio de espacio publicitario. Yo pongo mi mochera, me pongo mi gorro, mi sombrero, siempre arroz. Esta semilla gratuita, certificada y de calidad tienen los rostros
de sus familias, de sus sueños, de sus anhelos. No hay ciudad sin campo y son ustedes quienes alimentan al país. Hay que poner a gustar el hombre y sembrar. Prefectura del Guayas. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas, como en Guayas Integra, donde nuestras niñas, niños y adolescentes con discapacidad son atendidos con dignidad, amor y respeto, accediendo gratis a terapia ocupacional, equinoterapia, terapia del lenguaje, psicopedagogía, arte terapia y nutrición. Todo lo que se hace desde el corazón, se hace bien. Prefectura del Guayas. Fin de espacio publicitario. Entramos al bloque final del programa Fernando Aguayo América. Estamos dialogando con el doctor José Ugaz. En estos días han habido algunos eventos importantes, como la comparecencia de la señora Dina Boluarte, presidenta actual del Perú, ante la fiscal de la Nación. También lo hizo quien había presidido el Consejo de Ministros del Perú por los acontecimientos de finales del año pasado, en donde hay muertos, en donde se dice que ha habido pues excesos por parte de la fuerza militar y policial. Doctor, la impunidad sin duda es uno de los males mayores, porque la impunidad la cometen oficiales, personas representantes del Estado. Estamos hablando de altas autoridades, tienen nombres y apellidos, se conoce la ubicación de ellos, cómo han actuado. En el caso de la corrupción es muy general, aparecen allí verdaderamente grupos de corruptos, pero ¿cómo hacer para terminar con la impunidad, que es lo más grave? Mire, en términos de corrupción en estos tiempos yo creo que hay que distinguir en lo que podríamos llamar una corrupción regular, la corrupción administrativa, la del policía que le pide unas monedas o unos pocos billetes para no ponerle una multa, la del burócrata de la municipalidad que le cobra por acelerarle un trámite, etc. Pero hoy existe en el mundo, y no somos ajenos a eso nosotros, lo que llamamos gran corrupción, que es la corrupción del poder. Y en el caso peruano debo decirle, ahí sí, con satisfacción, que si bien es cierto, somos un país que exhibe niveles muy grandes de gran corrupción. Los últimos 7 presidentes de este país han sido investigados, alguno condenado, uno suicidado y otro que va a ser extraditado próximamente por caso de corrupción. El caso de Alejandro Toledo, que va a ser extraditado desde los Estados Unidos hacia el Perú. Que esperemos que llegue pronto. Pero así como hemos tenido estos altos niveles de corrupción, el Perú, y se lo digo con orgullo, es el único país de la región que puede exhibir haber puesto a todos esos responsables en el banquillo de los acusados y procesados. Y ahí está Fujimori con 25 años, Montesinos con 25 años y el ex comandante general de las Fuerzas Armadas con 25 años. Logramos procesar 14 generales de las Fuerzas Armadas en el proceso Fujimori y Montesinos. Luego ha venido el caso Lavajato, el caso Club de la Construcción, el caso Humala, el caso Kuczynski, el caso Toledo, el caso Vizcarra. Es decir, todos están con procesos abiertos. Y eso pasa fundamentalmente porque si bien es cierto tenemos una administración de justicia con algunos problemas, incluso de corrupción o de falta de recursos o con personal no necesariamente idóneo en todos los niveles, tenemos una justicia independiente. Y tenemos una justicia en la que a raíz de lo que empezó a ocurrir con Lavajato en el Brasil, hubo un grupo de fiscales jóvenes, jueces y juezas fiscales, hombres y mujeres, que se motivaron y decidieron llevar adelante estas investigaciones con el apoyo de algún fiscal de la nación honesto y con voluntad institucional. Entonces, la única manera de romper con la impunidad es siendo implacable en las investigaciones y procesamiento de los responsables.
tiene que haber una consecuencia para que comete un acto de corrupción. Yo tengo que saber que si yo robo, entonces voy a ser investigado, voy a ser procesado y voy a ser condenado, y la condena va a ser una condena ejemplar, como ha ocurrido con el caso de Fujimori y algunos otros, y vendrán. Y yo estoy segurísimo que en el caso de Toledo va a haber una condena pronta porque las pruebas están absolutamente al canto, como ocurre también con el caso Castillo. He dado seguimiento desde hace muchos años a la situación del Perú. Siempre digo que en este país hay institucionalidad y que hay independencia del ámbito judicial. Probablemente no se entienda aquello cuando emito estos comentarios, porque muy ligeramente se dice, bueno, pero si allá están votando los presidentes y por corruptos, es que precisamente se logra que opere la justicia, aun cuando sean encumbrados, poderosos, que llegan precisamente a esa ubicación con el afán de robar, pero están presos, como usted bien lo anuncia y lo hemos presentado también en programas anteriores. Esto en definitiva tiene que ser ejemplar, no lo que está sucediendo, pero sí la actuación que tiene en el Perú. Sin duda alguna, yo creo que ese es el lado más positivo del drama que nos ha tocado vivir. El otro lado positivo, ya que usted lo mencionó, es el de la economía, ¿no? Sería bueno que nos diga por qué, ante esa crisis política prolongada, la economía igualmente sigue robustecida. Porque creo que es uno de los espacios, el de la economía, donde hemos crecido con lo que yo llamaría islas de integridad. Tenemos un Banco Central de Reserva ejemplar, que no pudo ser tomado por el poder político ni por la corrupción. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas sumamente técnico y que ha resistido los embates de todo este desastre político. Tenemos una superintendencia de banca y seguros que funciona adecuadamente, la agencia, la SUNAT, la Agencia de Recaudación de Tributos, etc. El Perú hoy día tiene reservas internacionales muy sólidas, no tenemos deuda y por lo tanto nuestra capacidad de gasto está muy fortalecida. Esa macroeconomía ha permitido que incluso hoy, a la fecha, con todo lo que estamos viviendo, haya un pronóstico de crecimiento entre 2.5 y 3% para este año, que hubiera sido 7 u 8 si es que no hubiéramos tenido el descalabro político que tenemos. Entonces, sigue siendo un país cuya economía rueda, hay inversiones grandes que se siguen haciendo en el sector minero. Acaba de anunciarse $2.000 millones de inversión en un proyecto minero importante. El caso de Yanacocha y Newmont también está en camino probablemente esa reinversión, etcétera. Entonces, el Perú es un país resiliente. Hemos salido de una guerra del terrorismo, hemos salido de un oncenio de dictadura militar en los años 70, hemos vivido 10 años de una crisis generada por un gobierno corrupto y autocrático que fue el de Fujimori y Montesinos, y ahora nos toca esta situación, pero yo estoy seguro que saldremos de ella también. Las explicaciones elocuentes del doctor José Ugaz llevan a pensar que efectivamente la economía peruana no se ha resentido por esta crisis política. El tipo de cambio actualmente está en 3 soles con 70 centavos por $1. Tiene baja inflación el Perú. Siguen viniendo inversiones para los diferentes ámbitos. Es indudable que ha habido algunas pérdidas por las paralizaciones y los bloqueos, especialmente en materia de productos agrícolas que ahora tienen un mayor precio por la escasez. Bien amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto equivocado, un país que tiene sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,